invitado de hoy, Wilmer Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras. Yo observo en este momento y recojo muchas opiniones, en el sentido de que se abre paso una nueva visión del tema agrícola en Venezuela. Esto tiene una importancia trascendental y Wilmer tiene mucho que decir al respecto. Bienvenido. Gracias, José Vicente, por la invitación. Efectivamente, hemos estado trabajando en esa nueva visión de la economía que el presidente Maduro ha venido impulsando, pues, atendiendo las tres grandes dimensiones de la economía integral, tanto la social, la política como la productiva. En el caso particular de la agricultura, hemos hecho un esfuerzo bastante importante en lo que se conoce en el área agrícola como las especies menores, en el área pecuaria. El área pecuaria de la agricultura es el área que ocupa mayor superficie en el país. Estamos hablando de 17 millones de hectáreas en el país versus 2.900.000, 3 millones aproximadamente de hectáreas en el sector vegetal. Y el sector de las especies menores era un sector que estaba literalmente marginado, que no se conocía, no solamente conocíamos de especies menores las aves, los pollos, las gallinas. Sin embargo, nosotros hemos venido haciendo un impulso importante en este sector porque es un sector generador de leche, de carne, en el caso de las gallinas fértiles de huevos. Ahí se inscribe el caprino. Ahí entra el sector caprino, el sector ovino, que también tiene las ovejas, que tienen un crecimiento importante. Y esto lo digo porque recientemente revisábamos cifras y registramos un 63% de crecimiento del año 2016 al 2017 y un 65% del 2017 al 2018, ¿no? A pesar de que no hay esa cultura de que el venezolano coma la carne de caprino o tome la leche de caprino, porque, bueno, a veces los costos son muy elevados, pero sin embargo, repito, es un sector que se viene revitalizando, mientras por otra parte, José Vicente, también hemos hecho esfuerzos extraordinarios en el tema de la semilla. La semilla era uno de los elementos donde mayor dependencia teníamos para el tema de la siembra y ya hemos venido alcanzando soberanía en semillas como la papa, como el ajonjolí, como el arroz. Estamos trabajando fuerte en el caso del maíz, tenemos soberanía de semillas en el café y en algunas hortalizas que ya también estamos comenzando a liberar de la importación. Eso quiere decir que ha aumentado la capacidad de Venezuela para producir comida, alimentos. Ha crecido a pesar de las dificultades, José Vicente, y eso la gente podrá decir en la calle que es contradictorio porque no ve el producto en el anaquel, pero fíjate, el ciclo más grande de producción en el año es el ciclo de invierno que llama, el ciclo de lluvia, que comienza en abril, mayo, junio, julio. El año pasado, casualmente en el 2017, comenzaron las guarimbas en abril, mayo, junio y julio. Fueron 120 días de mucha violencia. A pesar de esa enorme dificultad política que se dio en el escenario socioeconómico y político del país, nosotros logramos alcanzar los 2.900.000 hectáreas que nos habíamos programado para los rubros estratégicos. Tuvimos un incremento importante en el maíz amarillo, tuvimos una baja importante en el maíz blanco, porque muchos productores migraron del maíz blanco al maíz amarillo. El maíz blanco es el que nos sirve para hacer la harina precocida y tenemos una cultura, pues, de comer harina de maíz blanco cuando las propiedades organolépticas son las mismas, las propiedades nutritivas son las mismas, ¿no? Hubo una gran producción de arroz, logramos sembrar 186.000 hectáreas de arroz, logramos producir alrededor de 3.200.000 quintales de café, que gran parte de ese café sale de contrabando, más de 600.000 quintales se van de contrabando por la frontera, y bueno, y como sabemos, recientemente lo pudimos corroborar en la reciente visita a Aruba, en el marco del debate sobre las medidas que hemos tenido que tomar con estas islas que han sido receptoras de productos provenientes del delito, como los supermercados en Aruba, Bonaire y Curazao pues están repletos de mercancía venezolana, ¿no? Ese proceso de una nueva visión de la economía agrícola y los logros alcanzados se entienden porque hay una preocupación, un interés del gobierno nacional, pero también por la aparición de un nuevo sector empresarial. Así es. ¿No? Así es. Fíjate, nosotros hemos venido registrando en el nuevo censo que hemos hecho del sector agrícola un incremento sobre todo de actores jóvenes
en el sector de la pequeña y mediana agroindustria. Han aparecido nuevos actores que pudiéramos decir son tercera generación de esos viejos inmigrantes que vinieron en la década del 50, del 60 y se instalaron por allá por Guárico, por Calabozo, por Portuguesa, en Turén, en Acarigua, en Araure. Esa tercera generación ha venido asumiendo no solo el rol de productor primario, como iniciaron sus padres, ¿no?, sino que además de producir en el campo de manera primaria, también se han dedicado al tema de la transformación. Y se ha dado un proceso bien interesante en el caso agrícola de integración de los circuitos agroproductivos, especialmente en esos rubros estratégicos que te mencionaba, el maíz, el arroz, el ajonjolí, que todavía sigue siendo un rubro que se cultiva en el caso de Portuguesa en gran escala y se va casi en un 100% para la exportación. Pero también han emergido nuevos actores en el sector acuícola y de la pesca, que prácticamente se han dedicado al tema de la producción de rubros pesqueros para la exportación, y por otro lado también en el sector de la distribución y el comercio, que es quizás donde hay esa gran caja negra del sector económico del país, que es necesario revisar a profundidad. Es bien importante hacerlo. Yo observo, por ejemplo, que hay un notable interés de gente joven Sí. en involucrarse en la actividad agrícola, que es un fenómeno realmente extraño en el país. Y sobre todo en las condiciones en que hemos estado. O sea, Vicente, que esto es bueno también que nuestro pueblo lo sepa. Nosotros pasamos de una agricultura que pudo haber contado en sus mejores momentos con una inversión directa cercana a los 2.000 millones de dólares, y hemos estado manejando en los últimos 2 años una agricultura que está operando con 300 a 700 millones de dólares promedio, que es lo que hemos podido como consecuencia de la caída del ingreso petrolero, como consecuencia del bloqueo, y que yo destaco con mucha honestidad el enorme empeño y la gran prioridad que el presidente Maduro le ha dado al sector agrícola, no solo como área vital para el desarrollo, sino en todos los aspectos, sino como motor propulsor de los 15 grandes motores que ha planteado en la agenda alternativa bolivariana, como punta de lanza en el marco de la gran misión abastecimiento soberano, al extremo que ha incorporado a todos los actores del sector gubernamental, como el caso de las Fuerzas Armadas, que viene brindando un excelente apoyo para el desarrollo agrícola. Este año, para dar una cifra, José Vicente, Agrofan, que en su vida había sembrado más de 16.000 hectáreas, logró sembrar casi 230.000 hectáreas en el año 2017. Es una señal interesante porque es la incorporación de esa juventud militar que está en el campo también atendiendo la soberanía desde otra óptica distinta a la del conflicto, que se ha incorporado a la producción. Y por otra parte, los nuevos actores que hemos estado incorporando en el marco del programa Chamba Juvenil, alrededor de 100.000 jóvenes. Recientemente hicimos una primera entrega de tierra, vamos ahora a la entrega de insumos de estos muchachos, y otros jóvenes que se están incorporando, alrededor de 120 muchachos profesionales, todos en su mayoría profesionales de alto nivel en su capacitación, de tercero y cuarto nivel de capacitación, que van a dar inicio a un proyecto gigantesco que el presidente Chávez sembró allá en Anaco, que es la fábrica de fábricas, el complejo agrometalmecánico Hugo Chávez, que Dios mediante pronto va a arrancar. Hablaba un poco del Plan Especial de Desarrollo Productivo Económico, años 2018-2019. Sí, el presidente Maduro, en las instrucciones que daba en el marco de su discurso en la Asamblea Nacional, lanzó como 5 grandes líneas, ¿no? 5 grandes líneas estratégicas. Una de ellas era la guerra contra la especulación. Por eso que los muchachos acá nos preguntaban ahorita en el programa por qué ese incremento de precios. Y allí es importante reconocer pues que ha habido un componente especulativo exagerado, grotesco, que ya comenzamos a tener reuniones con todos los sectores. El primer sector, el sector de distribución final, la gran cadena de supermercados. El segundo sector, como consecuencia del primero, que nos alertó sobre lo que estaba pasando, es el sector agroindustrial. Hace 2 días sostuvimos 3, 4 grandes encuentros, casi que 2 encuentros diarios con el sector agroindustrial, y por otro lado, pues, también el sector de consumidores. ¿Qué medidas hemos estado tomando en este sentido, José Vicente? En primer lugar, retornar a los precios que en diciembre se habían establecido, que ya estaban inflados. En segundo lugar, hemos acordado abrir líneas de crédito rotativos para el sector del comercio, de los supermercados,
para que tengan la posibilidad del pronto pago en la compra de la mercancía porque le han estado exigiendo pronto pago. En tercer lugar, ampliar la línea de capital de trabajo para financiamiento al sector agroindustrial, que ya tenemos más o menos un monto aproximado de estas solicitudes, de estos grandes productores y de los pequeños productores. Esa es una primera línea que el presidente nos ha instruido, ¿no? El combate contra la guerra, en la guerra contra los precios, y por otro lado, no solo combatir con el tema coercitivo, sino también con el tema productivo. De alguna manera, pues, llenar con mayor producción los anaqueles y de esa manera que pueda fluir el producto de manera adecuada. El otro tema es el tema financiero. Se ha autorizado una ampliación importante en el marco de las carteras agrícolas, las carteras dirigidas al área productiva, entre otras la cartera agrícola, la cartera industrial, e incluso la cartera comercial, que estaba allí también como estancada, que entra en el plano de este proceso de financiamiento que vamos a hacer al sector alimentos. En el tema financiero, la nueva arquitectura que el presidente Maduro ha lanzado, que creo que es un tema para debatir en un programa especial sobre esta decisión política extraordinaria, que es el tema de la criptomoneda o de la moneda digital, que no solo es criptomoneda, es un criptoactivo también. O sea que es un planteamiento que el presidente Maduro lanza que tiene como tres grandes virtudes. Una, la de ser criptomoneda, otra, la de ser criptoactivo, y lo otro, que es una moneda virtual pero fáctica, es real, que es tangible porque tiene soporte real. Vamos a hacer una pausa y sobre ese tema precisamente, criptomoneda, vamos a hablar al regresar. Gracias. Un tema que en este momento despierta mucho interés en el país es la criptomoneda. Fundamento. Pero fíjate, ¿cómo funciona eso? Desde hace muchos años el presidente Chávez venía con la intención de ir generando una ruptura en el tema del patrón moneda a nivel mundial, como consecuencia de estudios que ya veníamos haciendo en materia del declive del dólar y el carácter de dominación que el dólar como patrón moneda tiene en todos los países del mundo. Se hicieron varios intentos, el Sucre es uno de ellos. Cuando se habló de la posibilidad de tener una moneda cuyo patrón de referencia fueran las riquezas naturales, hubo mucha resistencia en los países del continente y Chávez lanza el Sucre, cuyo referente también seguía siendo el dólar. Ya en Europa se estaba experimentando con el euro, que bueno, tuvo su éxito, ha tenido su éxito, sin embargo sigue siendo el patrón de referencia el dólar. Con este patrón esclavo que nos impusieron, empezaron a desarrollarse tecnologías que permitieron desarrollar mecanismos de confianza entre todos los actores mundiales para intercambiar bienes y servicios. Y ahí es donde aparece la criptomoneda. Con base en la electrónica, ¿no? En base a las tecnologías, pues la más importante, el Bitcoin, la RIPE, la Ethereum, que son las que tienen mayor cobertura a nivel mundial, tienen una particularidad que es la innovación que el presidente Maduro le añade a esa experiencia, una vez que ya se tiene en el mundo la certeza de que la tecnología opera como tal, claro, y se establece sobre lo que... El respaldo, ¿no? Lo que es el respaldo, pero se establece lo que se llama, José Vicente, una cadena de bloques, puede decir un blockchain, un grupo de actores informáticos que tienen plataformas que se controlan entre ellos mismos, que circulan de manera bastante flexible, fluida en las transacciones, y de esta manera, pues bueno, se genera un nuevo mecanismo de pago, de compra, de adquisición de bienes y servicios. ¿Qué introduce el presidente Maduro? El tema de los recursos, que además es una tendencia mundial también que se ha venido valorando y nadie se atrevió a hacer esto. Cuando Nicolás le da como soporte una parte, una porción de lo que son las reservas certificadas de petróleo, que era una cuestión que se hacía aquí anteriormente, José Vicente, que habían actores económicos del país, que el Ministerio de Minas les daba un certificado para que explotaran una superficie de minería e iban y lo cambiaban en la bolsa. Sí. E hicieron millones de dólares con eso, sin ningún respaldo, sin absolutamente ningún respaldo. La criptomoneda, como te decía, que tiene ese ingrediente que es único en el mundo, viene a revolucionar la arquitectura financiera mundial una vez que todos los países del mundo pueden generar con sus riquezas naturales una referencia que le dé valor real a esa moneda como tal y pueda lanzarse en las redes que ya existen para intercambiarse de manera libre y poder generar recursos y mecanismos de intercambio de bienes y servicios
para los pueblos del mundo. En ese sentido, Venezuela es un país privilegiado. En ese sentido somos privilegiados. Las grandes reservas. Porque no solo es el tema del petróleo, José Vicente, ya el presidente Maduro habló también del respaldo de los minerales. ¿Qué pasa con el respaldo del oro que pudiera ser? Sabemos que puede haber una guerra contra los precios del petróleo, como en efecto lo hicieron. Sin embargo, hay un mineral que viene creciendo desde el año 83 hacia acá de manera permanente, que es una señal del proceso de devaluación que ha tenido el dólar desde el año 73, sobre todo de esa época, cuando comenzó esa guerra contra el dólar, así lo señala este gran analista financiero James Ricard en su libro La guerra de las monedas, y que tiende a desaparecer como patrón de referencia. ¿Qué emerge para respaldar eso? El oro. Por eso los grandes países han estado comprando oro. Nosotros tenemos la 8ª reserva de oro del mundo, tenemos la 1ª reserva de petróleo del mundo. Si el petróleo no baja, el oro puede soportar la estabilidad de la moneda y la coloca muy atractiva para la inversión. Y eso puede hacer que en el mercado paralelo tengamos una divisa firme, estable, sólida, pero además que pueda ser transable como criptoactivo, como un activo digital con una gran valía. En esa misma línea está el gas. Está el gas, que también tenemos reserva, está el coltán, que cada día se convierte en un mineral mucho más estratégico, está el diamante, que es una línea en el área de la minería que no hemos desarrollado, no hemos afinado las baterías para desarrollarla, pero en el caso del oro, que ya, recientemente pues estamos entregando, empezando el año, 532 kilogramos de oro al Banco Central, en una meta muy ambiciosa que se ha propuesto el presidente Maduro junto al ministro de Minas, de ver la posibilidad de llegar a 40 toneladas este año de ese mineral precioso, y con toda seguridad lo vamos a alcanzar Dios mediante. Y por otra parte, que es una de las líneas estratégicas también que el presidente Maduro ha lanzado en el tema económico, es el tema de recuperación de PDVSA, que ya tú lo conversaste con el general Quevedo, que creo que fue un programa además extraordinario, que muy bien visto, y muy buenos los planteamientos que el compañero Quevedo allí señaló. O sea que es un ataque a la economía, José Vicente, en distintos frentes. Desde la nueva arquitectura financiera, la diversificación productiva focalizando en el tema de la alimentación de los productos de las industrias básicas, de las industrias fundamentales para atender el tema de los bienes y servicios, la guerra contra los precios, que es una línea de acción, el tema agroindustrial, es decir, la agricultura en todo su desarrollo, aguas arriba y aguas abajo, el tema de la minería, el tema de la metalmecánica, el tema del turismo, que es fundamental. Hoy está nuestra ministra de Turismo allá en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, allá en la FITUR, haciendo una promoción y un impulso del desarrollo turístico, que es una actividad también de carácter estratégica fundamental. O sea que hay 15 grandes motores propulsores de la economía, hay la focalización en 4 grandes áreas que pueden generar divisas importantes de manera inmediata, como las que he señalado, y por otro lado, pues, hay un desarrollo tecnológico importante que ya nuestros jóvenes se están incorporando en esa materia. Ahora te pregunto, ¿se pasean ustedes por la reacción del imperio? Indiscutiblemente, José Vicente, nosotros hemos estado trabajando en un escenario de guerra, en un escenario de conflicto, ¿no? Que no tenemos duda que no jugamos solos, es un ajedrez complejo que está allí, y por eso la alianza que hemos venido haciendo, fortaleciendo las alianzas con los países aliados, y una estrategia de ello tiene que ver con la activación de las comisiones intergubernamentales de alto nivel que el presidente Maduro ha venido reactivando, como la que ya tenemos con China, como la que ya tenemos con Rusia, como la que vamos a activar con algunos países aliados en el Medio Oriente y en la zona al sur de África, en Asia, como estamos avanzando allí. Por otra parte también la incorporación del pueblo organizado, que es parte también de la política económica, apuntar hacia la consolidación de la organización y la participación protagónica de nuestro pueblo, que sea un actor fundamental en estos procesos productivos, en esos procesos de fiscalización, en esos procesos de control, en los procesos de distribución, la incorporación activa de nuestras Fuerzas Armadas, el entrenamiento cada día mucho más en el marco de esta gran guerra. Por eso te señalaba el tema de Agrofan, que es importante, el tema de la incorporación de la industria militar en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema productivo. O sea, es parte de las estrategias y otras estrategias que en el tema del conflicto estamos llevando. Y por otro lado, José Vicente, un enemigo que hemos estado atacando allí, que realmente la política que estamos diseñando no apunta hacia ese enemigo, sino simplemente a la creación de un nuevo esquema monetario, a un nuevo esquema financiero, que es el tema del nuevo DICOM.
el nuevo DICOM que viene a dar al traste con el tema de esta guerra que nos tienen en Cúcuta, que nos tienen allá en Miami con el Dollar Today, que Dios mediante esta semana ya debe estar activándose. El día de hoy y los días anteriores hemos estado trabajando en lo que es la operacionalización del punto de vista tecnológico y del punto de vista de blindaje legal para permitir que esos capitales que están fuera del país, esos 300.000 millones de dólares que dice Donald Trump que nos tiene por allá bloqueados, puedan ingresar de manera legal, de manera legítima al país, puedan participar en los procesos de inversión productiva para desarrollar nuestra industria y avanzar en aquellos sectores donde estamos en minusvalía, y para que esos venezolanos que están fuera del país puedan también colocar sus remesas acá en nuestra patria de manera segura, con una atractiva, con una propuesta atractiva que con toda seguridad nos va a permitir esa captación de divisas que ahora se está fugando hacia otros sectores, ¿no? Ahora, tomando en cuenta las actitudes de este energúmeno que está en la Casa Blanca, de esperar algún tipo de reacción. Sí, allí... ¿Detectan algo ustedes? Nosotros, te repito, en un escenario que pudiéramos llamar caótico, hay algo que que aprendimos de Chávez y que ahora estamos aprendiendo del presidente Maduro, es el tema de la sorpresa como factor del conflicto, que es bien importante, y en ese sentido, pues, el gobierno nacional en todas sus instancias ha estado creando esquemas precisamente para, en primer lugar, prevenir, José Vicente, que yo creo que es lo fundamental. La Asamblea Nacional Constituyente es un ejemplo de esos factores de sorpresa que el presidente Maduro en ocasiones saca debajo de la manga, ¿no? Que no salen de manera subrepticia, sino producto de una reflexión, de un análisis, de un liderazgo colegiado que siempre practica como enseñanza de Chávez en el tema del Estado Mayor como tal. Y en segundo lugar, la reacción a la hora de que se materializase una acción inadecuada como la que en efecto ha venido sucediendo con el señor Trump. Yo creo que hay dos golpes que el señor Trump no se esperaba, que ha recibido y ha reaccionado tardío. La Asamblea Nacional es uno, que lo dejó fuera de base porque no pensaron que se pudiera alcanzar la paz de manera mágica con la Asamblea Nacional. Y el otro es el Petro. El Petro los carga locos, los tiene locos, no hayan cómo diseñar mecanismos para tratar de bloquearlos, pero ahora se van a tener que enfrentar con una red mundial de criptomonedistas, para usar un término que no sé si desde el punto de vista de la filología es válido, pero con toda esa red mundial creada por ellos mismos, por cierto, que les va a retornar, con la misma fuerza que ellos ataquen, les va a retornar una gran respuesta también. Tú eres un político optimista. El optimismo es muy importante en este momento en Venezuela, porque los adversarios del país en este momento vienen cultivando en forma muy agresiva el pesimismo. La tesis de que Venezuela se acabó, que el país está cayendo a pedazos, que aquí no hay salida sino La Guaira y Maquetía y los caminos verdes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tú eres optimista? Mira, José Vicente, hay múltiples razones que nos hacen ser optimistas, ¿no? En primer lugar, quienes hemos tenido la oportunidad de toparnos con las situaciones más críticas que pudieran existir en la vida, que no es otra que perderla como tal, y hemos logrado salir victoriosos, pues sabemos cómo maniobrar en espacios de altísima complejidad y altísima dificultad. Además, tú eres un extraordinario piloto, ¿no? Bueno, y algo hemos aprendido de eso, ¿no? En segundo lugar, en el momento en que nosotros insurgimos frente a un pueblo que no tenía quizás la madurez y la conciencia política como la tiene en estos momentos. Pueblo que es consciente de las causas justas por las cuales luchamos, de las causas por la preservación de no solo de su vida, sino de su paz, de su tranquilidad, de su felicidad. Nosotros vamos a impedir que le roben la felicidad al pueblo venezolano. Yo creo mucho en eso, que cuando palpamos la tristeza del pueblo, nosotros lo palpamos también.
No creas que es que nosotros nos hacemos los autistas, no, uno lo palpa, uno lo palpa. Y ese pueblo definitivamente ve en el proyecto que creó Chávez, ve y reconoce el esfuerzo épico que hace Nicolás Maduro para sostener la soberanía de esta patria hermosa. Y además de ello, de contar con ese pueblo, con ese coraje, con esa capacidad de resolución, que es importante, y lo conversaba anoche con mi hijo, capacidad de resolución que tiene el pueblo venezolano, y además de los recursos que tiene. Yo siempre me escudo mucho en un libro maravilloso que seguramente tú conociste a su autor, que fue el viejo José Manuel Briceño Guerrero, en esa obra El laberinto de los tres minotauros, hermano de ese gran amigo JJ Briceño Guerrero. Bueno, yo creo mucho en esa apreciación que hace Briceño Guerrero de la tipología de nuestro venezolano, pero también creo mucho en la crítica que le hace Ludovico a esa obra de Briceño Guerrero, de cómo opera el venezolano en realidad. Y Briceño Guerrero dice allí que el venezolano es un ser humano que es aparentemente sumiso, pero permanente y eternamente rebelde. Y eso somos nosotros. Nosotros, la gente cree que nosotros no somos, pero somos. En palabras de Nietzsche, pues, somos lo que somos, ex homo. Y yo creo que este pueblo venezolano es lo que es. Es un pueblo heroico, con un patrimonio histórico que no se lo quita a nadie, con un patrimonio natural de recursos que no se lo quita a nadie, bueno, y con un proyecto que tampoco se lo va a quitar nadie. Pues. Te felicito, pues. Gracias, José Vicente, gracias. Sigue por ahí. Por ahí seguiremos. Por ahí seguiremos. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Gracias a ti. Suerte. Muchas gracias, de verdad, y éxito para todos. Una pausa y a regresar los confidenciales.